Ahora, entonces les decía, es importante, esto, el apéndice 1 y 2, yo les recomendaría inicien con los apéndices y ya después se van a los capítulos, porque mucho de la notación en mecánica de fluidos utilizamos la notación indicial y la razón es que con subíndices muchos teoremas y muchas ecuaciones se escriben de manera más compacta y más rápida. Pero bueno, sé también que pues, o sea, yo tomé clases con sus profesores, entonces, con algunos de sus profesores, entonces sé que hay cosas que pues, ustedes no vieron o no saben hacer, lo cual pues está bien. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos este operador que llamamos nabla. Nabla como tal es un vector. Ajá, en inglés lo llaman operador del. Y este vector está como la parcial con respecto, cambia un poquito, ajá, cambia un poquito sus valores dependiendo del sistema coordenado que estén trabajando. Pero en un sistema rectangular, porque es el más sencillo, podemos describirlo como la parcial con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. eh, ay, ay, güey, me estoy saliendo. Ajá. Eh, es las derivadas, es un vector formado por las derivadas en las distintas direcciones. En notación de subíndices, lo escribimos como la parcial con respecto a x, y, e, y, a, donde e, y representa el vector, ¿vale? El vector de dirección. Ahora, Nabla tiene tres operaciones fundamentales, bueno, cuatro que son las más utilizadas. Número uno, tenemos la operación divergencia. La divergencia solo puede realizarse a otro vector, es la divergencia de B. Esto, pues, directamente nos da un escalar. Esto se escribiría en notación Sí, que les explico un poquito de notación de subíndices. Esto en notación de subíndices sería la parcial con respecto a x, y, e, y. ¿Sale? Voy a poner así nada más para indicar que esa es la base. Y esto aplicado al vector j, o lo voy a escribir así, vector j con la base j. Ok, pero aquí pasa algo bien interesante. Aquí estaría el producto punto. El producto punto lo podemos jalar con los que sí son de naturaleza vectorial, porque si se fijan, B y X y como tal no tienen base, los que sí tienen base es EI y EJ, entonces podemos asociarlos, y nos queda EI punto EJ, ajá, por la parcial de BJ con respecto a XY. Y aquí pasa algo muy curioso, cuando yo hago esta operación se puede transformar en algo que le decimos la delta de Kronecker, IJ, por la parcial de BJ con respecto a XY. Y lo que hace la delta de Kronecker es que te modifica un subíndice. Entonces, uno de tus elementos de los subíndices que los que estás trabajando lo cambia por el otro. Generalmente es en el orden que te manda. Entonces, por ejemplo, esto lo podríamos reescribir como la parcial de b y con respecto a x y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Ajá, y J no son los componentes, son la base del vector. ¿Se acuerdan que ustedes siempre ponen I, J, K? Lo ponen así. Que I, J, K son propiamente los vectores base. ¿Sale? Entonces, en lugar de usar vectores base, podemos muchas veces en notación indicial, a estos los llamamos E1, E2, E3. No, no, porque esta no es una exponencial, por eso le ponemos el gorrito para distinguirlo del exponencial. ok. Pero aquí lo que significa es que aquí tienes un vector que te apunta en una dirección uno, dirección 2 y dirección 3. Pero pueden o no ser direcciones, generalmente son direcciones rectangulares, pero pueden no serlo, pueden ser direcciones curvilíneas. Por ejemplo, puede ser la dirección axial, la dirección radial y la dirección tangencial. O pueden ser dos direcciones tangenciales y una dirección radial para coordenadas esféricas y así.
cuando colocamos el vector en ese caso, lo escribimos en coordenadas polares. No, aquí lo estás escribiendo como combinación. Acuérdense que los vectores, cuando ustedes ven en álgebra lineal, ustedes dicen, ah, pues yo tengo, voy a hacerlo en dos dimensiones para no tardarme, yo tengo un punto, tengo un punto arbitrario, P. Y entonces yo digo, bueno, quiero dar las coordenadas de P, entonces tienes que dar un sistema coordenado. Pero muchas veces nos construimos, por ejemplo, el sistema rectangular, lo que hacen es crear dos vectores. Voy a decir que este vector sea U y a este vector le voy a decir B. Y entonces yo puedo obtener un tercer vector que va desde el origen hasta P, este le voy a llamar W, donde W pues está expresado como U más B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para que esto funcione, hay algo bien interesante. Ustedes tienen que saber, no sé cuál, que alguna vez platicamos de, ahí, creo que no fue en esta clase, fue, debió de haber sido en otra. Hay un problema y es que los sistemas coordenados dependen de nuestra perspectiva, pero los fenómenos físicos no dependen de nuestra perspectiva. Los fenómenos físicos son fenómenos y ya independientes de quien los mira, aparentemente. Entonces, el problema es que generalmente ustedes dicen, ah, pues a este le voy a llamar X y a este le voy a llamar Y, y empiezan a dar, ah, pues P tendría una coordenada PX y una coordenada PY. Pero entonces, por formalismo matemático, hay un problema. Dicen, ah, bueno, sí, pero si tú usas esa PX y esa PY, pues entonces P depende de dónde estás poniendo tu sistema coordenado. Si yo muevo el sistema coordenado, pues aparentemente cambiaría la posición de P, lo cual no es verdad. Entonces, ¿cómo resuelven ese problema? Ah, bueno, los matemáticos se les ocurre ya no usar puntos y utilizan vectores. Y de hecho no usan cualquier tipo de vectores, utilizan algo que se llaman tensores. ¿Cuál es la diferencia? Pues les recomiendo mucho que lean los apéndices, el primer apéndice al menos del libro que les vi, del Chauvery, porque para que ustedes entiendan un tensor, esto es más de mecánica de medio continuo, pero para que ustedes entiendan un tensor, es un objeto que es matemáticamente invariable con el sistema coordenado. Es un objeto matemático que no depende del sistema coordenado. Entonces ustedes, si ustedes ven la definición matemática pura del tensor, les dice, ah, pues un tensor es un objeto que se transforma como un tensor. Dices, ah, cabrón, pues eso está bien poderoso, ¿no? Pero en realidad tiene cierta lógica y dicen, haz de cuenta que tú trazas, por ejemplo, tú quieres hacer un vector, pero si yo muevo el sistema coordenado, o sea, si yo P no lo puedo mover, pero si yo genero un nuevo sistema coordenado y lo pongo por acá, ¿estamos de acuerdo? Y ahora voy a usar no, W ya lo usé. Al vector R y el vector S. Ay, güey, ¿qué dice? No, este no. Deshacer. Ay, güey, puché lo que no quería. Ajá. Si yo utilizo el vector R y el vector S, entonces aquí podría generar un nuevo vector que va hacia P, que estaría acá. Y este sería el vector, pues no sé, le voy a decir Q, ¿no? Y Q sería la suma de S más R. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí hay un problema, porque entonces, ¿cuál es el buenazo? Pues la posición de P no está cambiando, entonces, ¿cuál es el bueno? ¿Q o W? Bueno, pues en realidad, cuando yo escribo el vector W y cuando yo escribo el vector S, yo digo, bueno, voy a dar, a estos no les voy a decir U y B, sino, bueno, aquí si se fijan, para que W sea U más B, propiamente si se fijan, no es exactamente. ¿Se lo notan? Está un poquito más largo. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Propiamente lo que está haciendo W, si soy estricto, está multiplicando por una lambda uno, bueno, por una lambda a U más una phi a B. Y este también está multiplicando a una que sería lambda phi, pues a una psi a R y está multiplicando a una,
Phi ya lo usé, a una teta, a S. Este tipo de operaciones se llaman combinaciones lineales. Yo multiplico. Combinaciones lineales porque son operaciones lineales. Multiplicación, suma y resta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y estoy multiplicando por un vector y esos vectores los estoy sumando. Entonces estoy combinando dos vectores y a los que les estoy haciendo cierta operación para hacerlos más largos o más cortos y luego los estoy sumando por la regla del trapecio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero entonces aquí viene algo bien interesante. Para que yo pueda hacer esto y para que cualquier vector pueda hacer, estamos de acuerdo que el vector Q yo lo puedo mover, no sé si se acuerdan, pero cuando ustedes vieron álgebra lineal, les decían que los vectores como tal no tienen ubicación. Lo que sí tiene ubicación es su... O sea, este vector lo puedo mover para acá y no hay ningún problema. Me acuerdo pues, que siempre se escribía nuestro ángulo, así, y es Exactamente. Los vectores como tal no están fijos a un sistema de referencia. Normalmente nosotros los fijamos. Es más, por ejemplo, usted que llevó mecanismos conmigo se acordará, cuando hacemos el lazo vectorial, movemos los vectores de punto. sí, Y luego esos vectores los juntamos si queremos, ¿no? Si no, pues ahí se quedan y no pasa nada. Porque un vector sigue siendo el mismo siempre y cuando conserve su magnitud y su dirección y sentido. Si esos tres se mantienen, entonces el vector es el mismo. Pero esos tres, magnitud, dirección y sentido, son independientes de la base. ¿Estamos de acuerdo? La base es el sistema coordenado que estoy utilizando. Entonces, U, V, S y R en realidad lo que son mis vectores base. En álgebra lineal ustedes vieron que pueden, pues les decían, ¿qué es un vector? Ah, pues un elemento de un espacio vectorial. ¿Y qué es un espacio vectorial? Pues un conjunto de todos los vectores que puedes hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Y bueno, entonces decía, bueno, ¿y entonces cómo puedo definir el espacio vectorial? Pues a través de la base. Yo doy una base que es una combinación de vectores, donde el vector R jamás se puede convertir en el vector S. No existe ningún escalar por el que yo pueda multiplicar a R que se convierta en S. Tengo que multiplicarlo por otra cosa, por una transformación lineal, por algo, pero no lo puedo multiplicar por una escala para convertirlos. Igual a U no lo puedo multiplicar por nada para que se convierta en B. Son independientes, son linealmente independientes. Entonces les decían, tú quieres hacer una base para un espacio vectorial, ¿qué quiere decir? Tú quieres escribir cualquier vector, bueno, entonces tienes que dar una base. ¿Qué es la base? Justo como dice, lo que sostiene a todos la combinación, o los vectores que vas a combinar para generar a todos los demás vectores. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? De hecho, por notación, lo más normal es que cuando ustedes empiezan a hacer notación vectorial, a la base le pongan I, J. ¿Qué indica el gorrito que le ponen a la I? ¿Qué indica el gorrito que le ponen a la J? Que son vectores. Y que no son cualquier tipo de vector, son vectores unitarios. ¿Sí se acuerdan de eso? Les decían, si tienes un conjunto de vectores unitarios que son perpendiculares, perpendiculares entre ellos, puedes generar una base, y una muy buena base, una muy poderosa. Entonces, aquí, pero esta I y esta J, pues funcionan muy bien en un sistema rectangular, pero si es un sistema cilíndrico, toroidal, esférico o de cualquier otra forma, pues ya no nos conviene usar I, J y le ponemos la E. La M está representando un vector base. E1, E2, E3 son mis vectores base. Esos vectores base me permiten construir mi espacio vectorial. ¿Sí? Ahora se le pone EI porque utilizamos la convención de Einstein. Si se fijan, estoy haciendo una combinación lineal, estoy sumando. Entonces, propiamente, esto debería ser, correctamente sería ay, güey, estoy haciendo la suma al revés. La suma desde i igual con 1 hasta 3 de EI por la parcial con respecto a X y ahí se ve que la I toma el valor de 1, 2 y 3 y queda como sumado y entonces queda como lo que está arriba. Pero cuando trabajamos con tensores, muchas veces pues trabajamos con muchos.
Entonces, algo que Albert Einstein propone, y si él lo propone, dice, ah, pues vamos a quitarle esta suma. Yo sé que porque estás ahí, ya sé que está ahí la suma. ¿Estamos? Entonces me la voy a ahorrar para no tener que escribir tanto y lo escribo así. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok. Ahora, cuando hago el producto punto de estos dos, ¿qué es el producto punto? El producto escalar. Si ustedes se acuerdan, el producto punto entre dos vectores, voy a poner V y U, que son vectores arbitrarios. El producto punto de estos dos es la magnitud del primero o del segundo, el que ustedes quieran. Vamos a hacerlo en orden. La magnitud de este por la magnitud de este por el coseno de teta. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Bueno, esa es la definición correcta del producto punto. Voy a borrar todo esto porque pues ya no me sirve. Ahí está. Pero ¿esto qué es? Quiere decir que yo tengo un vector V, tengo un vector U, y entonces, si yo me fijo, si yo pongo tantita atención, tengo este por este. Aquí está el ángulo, teta, y entonces V por el coseno de teta lo que está haciendo es esto. Ajá, esto es B coseno de teta, ¿sí o no? Sí. Y luego eso lo estoy multiplicando por la magnitud de U. Lo que estoy haciendo es hacer una proyección del vector B sobre el vector U. Tal cual es eso, esto es una proyección, ¿sale? Entonces, quedan alineados. Ok. O sea, pongo uno sobre el otro y luego lo extiendo de tal manera que se proyecte sobre el otro. ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí. Ese es el producto punto. Como tal, al estirarlo o no, me da una proyección del otro de, ah, bueno, ¿en dónde, en qué parte quedaría tu nuevo vector? ¿No llega hasta aquí o hasta dónde llegaría? Sí. Sí. Exactamente. Ahora, esto en sistema rectangular, pues nos dimos cuenta que era U de X por B de X más U de Y por B de Y más U de Z por B de Z. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso vino después y eso aplica específicamente con sistemas coordenados rectangulares. Pero entonces, esa proyección, por eso aplica esta idea, porque dice, ah, proyecta un vector. Acuérdense que las bases tienen que ser ortogonales. Sí. Entonces lo que estoy haciendo es proyecto una base sobre la otra. No se puede porque son ortogonales. Entonces eso me genera este operador que se llama delta de Kronecker. Lo que hace la delta de Kronecker es decir, ah, pues uno de tus subíndices, cámbialo. Probablemente aquí lo hice con la I, pero lo que debería haber hecho es con la J, porque está primero I y luego J. Entonces te dice, cambia la I por J. Entonces me queda la parcial, ahí voy, con respecto a J. Quedan con el mismo subíndice. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Todo esto me están siguiendo? Sí. Ok. Entonces, vamos a decir, hay distintos niveles de objetos matemáticos. Tenemos los escalares, los vectores, las matrices y cosas más complicadas. Pero en física dicen, ok, pero hay un problema. Yo quiero que estos objetos matemáticos sean independientes del marco de referencia. ¿Qué hago? Dices, ah, pues muy fácil. Invéntate un objeto que sea independiente del marco de referencia. A eso le llamamos un tensor. Y los tensores los voy a dividir por niveles. ¿Si alguna vez habíamos platicado de eso? Creo que no, aquí nunca, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que tenemos un objeto matemático que se llamaba tensor. Los tensores tienen un orden, ¿ok? Son objetos que me sirven para representar propiedades, condiciones matemáticas o condiciones físicas, pero tienen un orden. Si es de orden cero, el orden del tensor va a decir el número de dimensiones, ajá, elevado a la, o más bien, el tensor es un objeto matemático y es una combinación de este tipo, y entonces el tensor yo lo puedo escribir como f de i, o, ¿cómo lo puedo explicar más sencillo? El tensor es una combinación de números y esa combinación de números te representan un objeto, una cosa, una condición.
una propiedad, una fuerza, una velocidad, lo que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos números voy a necesitar? Entonces, el número de elementos del tensor depende del orden. Ah, le voy a poner aquí. Ay, güey. Depende, el número de elementos es igual a la dimensión elevada al orden. Ahí está. Ay, no sé por qué ya no me quiere. Bueno, no importa. Ahí está. Ah, no sé por qué lo hice. Este, entonces, por ejemplo, un vector es un tensor de orden uno. Eso quiere decir que solo tiene un subíndice. Ajá. Entonces, ¿cuántos elementos tiene este? N tendría, por ejemplo, en dos dimensiones, sería 2 elevado a la uno. Quiere decir que tengo dos elementos. En este caso, B1 por su base, 1, más B2 por su base, E2. ¿Estamos de acuerdo? Un escalar, por ejemplo, lambda, no tiene subíndices. Lambda es un escalar y ya. ¿Por qué? Aquí le voy a poner escalar, porque el orden sería cero. Vector no tiene subíndices, entonces aquí el número de elementos sería 2, por ejemplo, dos dimensiones, a la cero, pues esto es uno. Cualquier cosa a la cero es uno. Entonces quiere decir que solo tengo un elemento, un numerito. Por ejemplo, hay lo que se llaman diadas. Una diada, una especie de matriz. Por ejemplo, los que vamos a ver hoy, que sería este. Este se escribe como D y J. Este es un tensor de orden 2. Entonces, ¿cuántos números voy a necesitar? N va a ser 2 al cuadrado. Esto se va a representar, esto se va a representar como D1, 1, D2, 1, D1, 2, D2, 2. Una especie de matriz. Hay algo que se llaman triadas, tensor de orden 3. Y entonces ahí voy a tener, serían 2, 4, 8 elementos. Va a ser como una matriz y luego atrás otra matriz. ¿Estamos de acuerdo? Y hay así los que quieran. Esto depende de la dimensión. Por ejemplo, en tres dimensiones, el vector tiene 3 a la uno, tres elementos. La diada en tres dimensiones tendría 3 a la 2, nueve elementos. Sí, 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 Si sí. hay una matriz cuadrada, las diadas siempre son matrices cuadradas. ¿De dónde nacen las diadas? ¿O cómo nacen? Combinando vectores, pero hacen algo que se llama producto diádico. Todos con el espacio hasta el 4. ¿No? ¿Por qué? Pues, hay objetos, por ejemplo, eh, una cosa es el número de dimensión y otra cosa es el número de elementos que necesitas para representar algo en esa dimensión. Porque acuérdense, eso de cuántos números necesito para representar algo tiene mucho que ver con los grados de libertad. Si se acuerdan grados de libertad, que es cómo se puede mover algo, pero también te dice cuántas piezas de información necesitas para determinar cómo está configurado algo. Entonces, si ustedes se juegan en mecanismos, cuando ven grados de libertad, les dicen, ah, pues si tiene dos grados de libertad, quiere decir que puede hacer dos movimientos independientes o, o que esa cosa necesita dos piezas de información para que tú sepas dónde está y en qué posición está. Si tiene tres grados de libertad, quiere decir que puede estar tiene tres movimientos independientes o que necesitas tres números, tres piezas de información para saber dónde está y cómo está configurado esa cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vector contexto de grado 10 está 10 Necesitas 10 elementos o 10 números para dar cómo está configurado ese elemento. Ok. Bueno, no. Tendrías 10, sería tus dimensiones, vamos a decir que son dos dimensiones elevado a la potencia 10. Son, Sí, porque fíjense que el orden es el numerito, es la potencia. sí, 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 claro.
Y el número, pues depende de la dimensión. Entonces siempre es la dimensión por el orden. Por ejemplo, en mecánica relativista trabajan con objetos en cuatro dimensiones, tres espaciales y una temporal. Un vector ahí, un vector sigue siendo un tensor de orden uno, pero sería 4 a la uno. Necesitas cuatro números. ¿Sale? Pero, bueno, yo tengo que poder cambiar de base. ¿Sí? Generalmente todas las bases tienen asociadas, digo, no lo escribimos explícitamente, pero existe algo que se llama una regla de transformación. Así como cuando ustedes pasan de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, lo que usan es una regla de transformación que les permite cambiar de sistema coordenado. Los tensores tienen asociada siempre su regla de transformación. No cualquier vector o cualquier grupo de vectores o conjunto de vectores nos puede servir de un tensor. Igual no cualquier matriz es un tensor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, el gradiente es un tensor de orden uno y tiene asociado, pero no se ve generalmente, su base, y en esa base nos da la regla de transformación. Si yo quiero pasar de sistema coordenado a sistema coordenado, solo aplico la regla de transformación. Existe y ya la busco y ya con eso puedo pasarlo y va a mantener el vector. ¿Estamos? ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. Ok, bueno. La segunda operación que hace o el segundo producto que quizás pueda ser importante es el producto cruz de un vector. Si se acuerdan cómo hacer el producto cruz, ustedes generalmente, ¿qué hacían? Ponían I, J, K, y entonces ponían, en este caso sería la parte, bueno, a ver, lo voy a explicar primero con vectores cualesquiera y después con este. Entonces esto, sí, porque si no, luego nos confundimos. Y entonces este sería I, J, K por U1, U2, U3. B1, B2, B3. Ya esto es para tener un poquito más de formalidad con lo que estamos viendo, pues sería E1, E2, E3. Si se acuerdan, lo que ponen hasta arriba es la regla de transformación, perdón, es la base. Y entonces ya hacen sus operaciones. Ajá, ¿y qué quedaba? Por ejemplo, si suponiendo que estos dos vectores existan en 0, 0, ajá, que están en dos dimensiones, ¿qué sucedía? Que nos quedaba nada más U1 por B2 menos U2 por B1, pero esto en la dirección 3 nos daba... Ay, güey. Ay, ¿por qué no está? Ah, quién sabe. Escuché algo. No, ¿verdad? Es que puché con la palma. Ahí está. Entonces nos daba un vector que era perpendicular a los otros dos. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, aquí va a funcionar algo muy similar, pero lo que está haciendo como tal el producto cruz de un vector nos va a dar como algo que, si se acuerdan, por ejemplo, si yo hacía fuerza por distancia, tenía momento angular. ¿Sí? Que era la rotación. Si yo sacaba, que curiosamente también era hacer la derivada del producto cruz del radio por el momento lineal y te daba el momento angular. Bueno, si yo lo hago con derivadas, entonces aquí me quedaría E1, E2, E3, parcial con respecto de X, parcial con respecto de Y, ay güey, parcial con respecto de Z, de B1, B2 y cero, ¿no? Suponiendo que ese nada exista en dos dimensiones. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Como está el cero, ajá, a ver, chéquenlo. No se acuerdan que podían hacer esto así, ¿no? Entonces, esa se pierde, pero las otras dos no. Este con este y con este, ¿no? ¿Por qué? Ah, sí. Porque estoy haciendo con habla. Ok, sí, ya. Entonces sería parcial de X con respecto a B2, pero este está en la dirección E3.
menos. Ah, bueno, falta la otra, ¿no? Esta con estos dos. Entonces, más, aquí, más parcial de B1 con respecto de Z, E2. Y ahora sí, menos, ¿no? Menos este primero. Entonces sería parcial con respecto de Y de B1, este de acá, más parcial con respecto de Z de B2. Ah, bueno, aquí no le puse no. Espérenme, aquí ya no cabe, lo voy a escribir abajo mejor. Menos parcial con respecto, ¿cómo era? Parcial con respecto de Y de B1, ¿no? Este es E3 más parcial con respecto de Z de B2, E1, y la otra es ese cero, ¿no? Porque es esta con esto. Eso se queda cero. Entonces chequen que no todo. Cuando yo hago. Ay, güey. ¿Dónde está? El producto punto, el inversor, yo lo entiendo. Curiosamente, el producto punto lo que hace es bajarte el orden del tensor. Si tú tienes dos tensores, a ver, me regreso aquí. Si ustedes se fijan, el producto punto necesita, cada vector es un orden uno. El resultado aparentemente sería orden uno y orden uno, orden 2. Ajá. Pero como está el producto punto, te baja dos órdenes. Si tú haces un vector contra un tensor de orden. Si se fijan, lo que hace el producto punto es baja dos órdenes tensoriales. Pasamos de un vector, de dos vectores a un escalar. Me debería dar orden 2, pero en realidad me dio orden cero. El producto punto cancela dos órdenes. El producto cruz toma dos vectores y da otro vector. Te baja un orden. Por eso a los productos tensoriales les dicen contracciones. A los productos vectoriales les dicen contracciones porque te bajan el orden de tus vectores. ¿Estamos de acuerdo? Se mantiene en uno. Deberías de tener orden 2, uno y uno te debería dar 2, pero te hace una contracción y te deja orden uno. ¿Estamos? Un nuevo vector. ¿Sale? Y bueno, aquí, si ustedes se fijan, hagan una observación interesante. Este y este son iguales. Sí. Entonces se cancelan porque está el negativo, ¿no? Que por cierto puse aquí. Ah, perdón, sí es cierto. No. Entonces, a ver, uno tiene, aquí tengo menos. Uno tiene B1 y el otro tiene B2, pero los dos están en la dirección Z. Entonces, perdón, no se cancelan, no sé por qué estoy pensando. Ay, güey, no, este no es. Este es el que busco, este no lo uso. Entonces, oh, que la. Este, entonces, esta chichería me queda en la dirección 3, ajá, la dirección uno y la dirección 2. A ver, para que lo puedan ver. Si se fijan, sí hay dirección uno que es menos parcial de B2 con respecto de Z. Esto queda en la dirección uno. En la dirección 2 me queda más parcial de B1 con respecto de Z. Y en la dirección 3 me queda una combinación de B1 y B2. B2 con respecto de X más B1 con respecto de Y. Y esto es la dirección 3. ¿Estamos? Sí.
Estos dos, chequen que están cambiando con dirección Z. Si yo estoy trabajando en un problema bidimensional, donde solo está cambiando en esta dirección, esos dos, ¿qué les debería de pasar? Se cancela, porque yo diría, no hay cambios en la dirección Z. Y estos dos, si yo estoy trabajando en dos dimensiones, estos dos se perderían. Aunque existe en la tercera dimensión, no se pierde. Pero chequen que lo que les está diciendo es cómo cambia lo que va hacia arriba, cómo cambia conforme tú avanzas. Y el otro les dice lo que avanza, cómo cambia conforme tú subes. ¿Sí lo entienden así? Les está dando rotaciones. ¿Sí? Les está diciendo cómo gira algo. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Sí, sí más o menos lo ven? Una forma de medir cosas que están girando, pues es con el producto cruz. Están acostumbrados a eso, ¿no? Por eso el momento angular tiene el torque, tiene rotaciones, esta cosa tiene rotaciones, y propiamente, de hecho, este tiene un nombre, se llama vorticidad. Se le pone una omega, ¿vale? El vector vorticidad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando v es la velocidad, eso es el vector vorticidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, generalmente, pues esta es la parte que nos interesa cuando estamos en un problema de dos dimensiones. Estamos en tres dimensiones, todo sobrevive. Ahí se queda todo. Y entonces, pues ahí ven ustedes que les da la vorticidad. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí. Ahora, en subíndices, la vorticidad, por cierto, aquí le voy a poner la vorticidad, entonces es un vector. Entonces esto es igual a poner la vorticidad, por ejemplo, con I por E, I. No, bueno, vamos a ponerle K para que estemos seguros que ahí voy. Está ligada al momento angular. Sí, no es como tal, bueno, no es directamente eso, pero está ligado. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Y pasó algo, pero ¿cómo llegamos a la vorticidad en subíndices? En subíndices, nosotros veníamos de que el nabla, ajá, tiene parcial con respecto de x y e y. Y luego hicimos el producto cruz por un vector j, su base j. Entonces las bases, nuevamente, igual que con el producto cruz, lo voy a poner, esto mejor lo voy a mover abajo. Ay, no, estúpido. Esto lo voy a mover abajo. Ahí está. Las bases nuevamente son las que se llevan el producto, porque realmente el producto es importante para las bases. Los numeritos que tienen ahí las bases, pues eso como que no dice gran cosa. Acuérdense, esto es una contracción y aquí aparece un objeto matemático bien interesante. Entonces me queda la parcial de BJ con respecto a X, Y. Y aquí aparece les decía, un objeto matemático bien interesante que se llama el tensor alternante. Tiene otro nombre, pero no, la verdad no me acuerdo. Yo lo conozco como el tensor alternante, EIJK. Es un tensor. Chequen que esto tiene tres subíndices. ¿De qué orden es? Es una cosa, un objeto de orden 3. Esto se estaría aplicando a la parcial con respecto de X, Y del vector J. ¿Estamos? Pero el tensor alternante tiene una cosa bien curiosa. Este tiene dos valores. Ah, por cierto, no les dije, pero si ustedes ven la delta de Kronecker, ¿dónde está la delta de Kronecker? Acá arriba. Eh, esta de acá. Ay, bueno, esta de acá. Esta de acá tiene una condición bien interesante. Lo que hace, ¿por qué es que te cambia el subíndice? Generalmente decimos, cambia el subíndice. La I la convierte en J, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace la delta de Kronecker para hacer eso? Esta cosa es un tensor de orden 2, aparentemente, ¿sí? Pero si I es igual con J, ay, güey, ahí no cabe y estoy escribiendo re feo.
A ver, lo hago más chiquito, ¿no? Porque estoy escribiendo repodrido. Y J, y entonces decimos, si I, ok, la fregada, si I es igual que J, entonces la delta de Kronecker es igual con uno. Si I es diferente de J, entonces la delta de Kronecker es cero. ¿Sí? Por eso solo sobreviven el elemento X con X, Y con Y, J con J. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí alcanzan a vislumbrar eso? ¿Por qué? Ay, güey, lo voy a hacer en este espacio. Lo que yo tendría en delta de Kronecker y J de U I por B J, esto sería aquí a la delta de Kronecker uno, bueno, primero la I, ¿no? Entonces sería uno U1 BJ. Lo voy a hacer paso por paso, como cuando tomaba clases de cálculo de medio continuo. Y luego sería más delta de Kronecker 2J U2, ay, no es cierto, perdón. U2 BJ más delta de Kronecker 3J U3 BJ. Que esto es lo mismo, ahora expando también la delta de Kronecker 1, 1, U1 de 1 más delta de Kronecker 2, 1, U, U2 B1 más delta de Kronecker 3. Es de orden 2. ¿Cuántos elementos tiene que tener en tres dimensiones? Son 6. En tres dimensiones, 9. U2, 1. No, perdón. U2. Ok, sí. U1, 2, U1, B2, más delta de Kronecker, 2, 2, U2, B2, más delta de Kronecker, aquí le puse 3, este era 3, 1, ¿no? 3, 3, 1, no, 3, 2, U3, B2, más, ay, güey, más delta de Kronecker, 3, 1, U1 B3 más delta de Kronecker 3 2 3 no, ¿qué? 3 3 2 sí. U, no, espérame, estoy haciéndome bolas. 1 3 2 3 U2 B3 más delta de Kronecker 3 3 U3 B3. Ahí está. 9 componentes. Tiene que tener 9 componentes porque es un tensor de orden 2. Ok. Pero les decía, ¿qué hace la delta de Kronecker? Si se repiten los subíndices, vale 1. Si no, vale 0. Y así son. Y ahí es donde entra la reducción. Mismos componentes, este sí existe. Componentes diferentes, se va. Componentes diferentes, se va. Se va, se va, se va, se va. Este y este. ¿Sale? ¿Quiénes nos quedan? X con X, Y con Y, Z con Z. Lo que estamos acostumbrados al producto punto. Por eso la delta de Kronecker es equivalente a un producto punto y por eso te quita un subíndice, te lo cambia por el otro. Pues te dice, siempre van a tener que estar en el mismo valor los subíndices. Y JJ, KK, como lo quieras ver. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, esta madre, ¿cuántos componentes, cuántos subíndices tiene? Tres, ¿no? Quiere decir que debe de tener, por ejemplo, en dos dimensiones, 2 a la 3 serían 8 elementos, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo?
Vamos a hacerlo nada más en dos dimensiones para que no esté muy mamón. Pero aquí pasa algo bien interesante. Este tiene una definición bien curiosa. Así como la delta de Kronecker a veces es cero y a veces es uno, este también a veces es cero y a veces es uno. Y JK. ¿Y este qué hace? Sí, lo voy a escribir como siempre lo escriben en los libros. Si gira en sentido horario, entonces uno. Sí. Y JK. Si gira en sentido antihorario, es menos uno. Si I es igual con J, J es igual con K, o I es igual con K, entonces es cero. Vamos a hacerlo. Ok, entonces, por ejemplo, saco el tensor alternante IJK de esa cosa, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la K o con la I mejor. 1JK. Esto me queda la parcial de BJ con respecto a X1, la primera coordenada, más 2JK, parcial con respecto de J de X2, parcial de 3JK, parcial con respecto de J de X3. Luego tengo que expandir la J. Son 9 elementos. La voy a hacer más en dos dimensiones. Espacio. Sí. Bueno, no, porque ahí no se va a ver si está en un sentido o en el otro. No, sí tengo que hacerlo en tres. Entonces, ni pedo. 1K. Parcial de B1 con respecto a X1 más E2 1K. Parcial. Se llama, ya me acordé, es el tensor de Levi-Bichita. A ver, espérame, ¿dónde está? El tensor Levi Civita, Civita. Me parece que es Civita. No me acuerdo si es Civita o Vichita. No me acuerdo si la C va antes de la B o están al revés. Ahí te lo revisan, ¿no? Entonces esta me queda parcial B1 X2 más parcial 3 1K. Ajá, uno con dirección 3 más, nada más de esta cosa, si todavía ni siquiera entra la K y ya van a darme, si es en tres dimensiones, ¿cuántos elementos son? 3 a la 3, 27. ¿Estamos de acuerdo? 3 a la 3 son 27 elementos. 3 1 2 K. Parcial de B1, B2, X1 más 2 K. Parcial de B2, X2 más no, 3 2K. Parcial de B2 con respecto a X3. Ay, güey. Más es 3, no, ¿cómo? 1 1 3, ¿no? Parcial de B3, X1 más 2 3K. Este es buen ejercicio, digo, para que ustedes lo hagan, porque si se fijan, sí es fácil equivocarse. 3 3K. Ok. Y aquí viene, no voy a hacer los 27 elementos. Que número uno, que flojera. Y número dos, hay formas, hay trucos que podemos hacer. Por ejemplo,
El primero, el primero es 1, 1K, pero el tensor ya se repitió. Tiene dos índices repetidos. Si tengo 1, 1 algo, ¿cuánto va a valer el tensor? Pues según la regla, me dice si se repiten, ya sé que I sea igual que J o que J sea igual que K, ese ya vale cero, ¿no? Entonces, de una vez, todos los que están repetidos, los voy cazando y los voy eliminando. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Primer detalle. Segundo detalle, con los que me quedan, con los que me quedan, voy a hacer solo los que me quedan. Entonces, ya le bajé tres, ¿no? Ahí, la K, para que no se repita, ¿qué valor tiene que tener? En ese elemento que quedó vivo. Te dice 2 1. Si la K es 1, se repite y ya no vale. Si la K es 2, se repite y ya no vale. ¿Qué número tiene que ser la K? 3. Si no, no tiene valor. Dice d 1 2 1 3. Parcial de B1 con respecto a X2. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente término. Ay, güey. Dice 3 1K. Si la K es 1, se hace cero. Si la K es 3, se hace cero. ¿Qué tiene que ser? 2. 3 1 2. Parcial de B1 con respecto a X3. Ok. Siguiente término. 1 2. ¿Qué número tiene que ser? 1 2. ¿Qué? 3. Parcial de B2 con respecto a X1. Siguiente término. Es 3 2. 3 2. ¿Qué? 1. Parcial de B2 con respecto a X3. Al final es como si lo hubiéramos hecho, pero eso es por pura probabilidad. Es que todos los elementos van a salir de esta manera, ¿no? No por probabilidad, sino por necesidad. O sea, estoy haciendo las combinaciones, pero si repites, se muere. Entonces, dice, pues esos no los tomo porque pues van a ser índices repetidos. Pero si hiciéramos las 7 combinaciones y Puedes hacer las 27 combinaciones y entonces ir buscando quienes tienen repetido y ahí esos los vas matando. Pero pues, digo, no voy a escribir 27 combinaciones. Entonces, por ejemplo, aquí dice 3 2 1 ya. 1 3 tiene que ser 2. ¿Estamos de acuerdo? Más tensor de 2 3 1 2. ¿Estamos de acuerdo? Y luego viene la parte donde les asignamos signo. Chequen, es U, J, K. Sentido horario, o bueno, mejor dicho, 1, 2, 3. Sentido horario positivo. Sentido antihorario negativo. ¿Qué quiere decir? 1, 2, 3, por ejemplo, ¿dónde está el 1, 2, 3? 1, 1, 2, 3. Este es positivo. 1, 2, 3. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Positivo. ¿Estamos? ¿Sí? 2, 2, 3, 1. Positivo. Después del 2 sigue el 3. ¿Sí? Después del 3 vuelve a iniciar el 1. ¿Estamos de acuerdo? sí. 2 o el 1, 3, 3, 2, 1. Bueno, este es negativo. 2, 1, 3. Negativo. 1, 3, 2. Negativo. O sea, si es orden ascendente, positivo. Si es orden descendente, negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? ¿Sí me van siguiendo? Y entonces esto es como si fueran su base. Estos se convierten en las bases. ¿Pero qué me queda?
Voy a poner primero los positivos. Parcial de B1 con respecto a X3. ¿En qué base? 2. Me quedo en la base 2. ¿Sí? 1, 3, pero quedó en el 2. ¿Sí ven? Este con este. ¿Y quién quedó? ¿Sí? Más. En la base 2, ¿quién más queda con la base 2? Este de abajo. Bueno, lo voy a hacer. Ah. Menos parcial de B3, E2. ¿Sí o no? Este. ¿Sí? Índices repetidos se cancelan. Si tengo índices repetidos, pues es como si no estuvieran y solo me queda el índice que está libre. Ok. Ajá, si lo ven, por ejemplo, acá me voy a regresar. Hasta acá arriba. Índices repetidos, este es este. ¿Qué índice me quedó? Acá. Ahí me está diciendo, la operación me está diciendo que va a quedar un objeto de un solo índice. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo que esta sería entonces la componente. Voy a reescribirlo mejor. Me supone que debemos que esto está en cálculo vectorial. No, se supone que, bueno, el producto cruz sí. No, El rotacional. El rotacional sí. Todo esto no. Esto es nuevo. Sí, o sea, esto no lo ven en cálculo vectorial. más excepcional. No. Entonces, por ejemplo, este es parcial de B3 con respecto a X2 menos parcial de B2 con respecto a X3. Esto está en E1 más parcial de el que hicimos hace ratito, ¿no? Parcial de B1 con respecto a X2 menos parcial de B3 con... No, sí, de B3 con respecto a X1. Esto está en 2. Más parcial de B2, 3. 3 con respecto a X2 menos parcial de B2 con respecto a X3. ¿A X3? No, a X1, ¿no? Sí, sí. X1. X1. E1. Ahora, se dicen, pero ¿y esto cómo se conecta con el otro? Ah, parcial con respecto de X, parcial, bueno, X1, parcial con respecto a X2, parcial con respecto a X3, B1, B2, B3. Si hacen esa matriz, ese, el determinante les da eso. Vamos a hacerlo para que no me crean. Este menos, que sería, no, bueno, siguiendo los colores que está usando. Sería estos tres menos estos dos. ¿Sí lo ven? Sí. El tensor Levi-Civita o Levi-Civita, sí, Civita, es eso. Una forma de escribir esa determinante que normalmente hacen para el producto cruz. Porque esto qué era? El rotacional. Ya. Chale, exactamente. A esos dos, al producto punto y al producto cruz les decimos contracciones tensoriales, porque te contraen el orden tensorial. Tienes dos elementos que son de orden, por ejemplo, en este caso, ahorita los hicimos, se los aplicamos
Una razón para que nos siga esto es que estas operaciones están pensadas originalmente para vectores, pero si tengo ahí una cosa más complicada, un tensor de orden 2 o 3, aparentemente no hay como, no tiene coherencia el producto punto contra una matriz, pero se puede hacer. Con este tipo de herramientas es más fácil. ¿Sale? Normalmente no nos las enseñan. ¿Por qué? Por ojetes, porque no encuentro otra razón. No es que piensan que uno es pendejo y que no lo va a poder aprender en tercer semestre. Yo creo que son bastante listos y podrían, pero pues mi opinión no es la importante. Ahora, hay un tercer tipo de productos. Con vectores ustedes están acostumbrados a dos productos, producto punto, producto cruz y ya se acabó. Hay algo que le decimos el producto diádico. ¿Por qué se llama producto diádico? Porque genera diadas. U, D, I. Por ejemplo, si yo les pongo chingada madre, U y B, esto como que, ¿cómo lo harían? Pues quién sabe, ¿no? Pero eso existe. En vectores es más, en notación, ay, güey, perdón, me recargué donde no debía. Ahí está. En subíndices tiene mucho sentido. Ok. Expando el primero, U1, BJ más U2, BJ más U3, BJ. Expando el segundo. Ahí está. No sé por qué a veces se me apendeja el asunto, pero creo que tiene que ver con que está haciendo alguna tontería que no le pedí. Hay unos cuantecitos para dibujo que valen más de 50 pesos, que no lo detectan mucho. Pero, ¿sabe qué? Hace rato me di cuenta que no es tanto el touch, es más bien que la compu de pronto está haciendo en paralelo alguna pendejada que Windows le cargó, que yo no le pedí, y ahí es donde viene luego el problema. Sí, he visto los guantecitos. Igual voy a hacer la prueba. Pero pues el chiste es que, pero siento más que es más de que estás procesando alguna idiotez que yo no quiero. A lo mejor estoy utilizando Copilot para hacer Ajá, que luego alguna patraña de ese estilo. Y porque, ¿cómo le han chingado para que uno use IA como si la IA tuviera alguna cosa valiosa? Si se fijan, es una matriz. sí, ¿Sí queda? Porque cada uno de estos, bueno, aquí no lo puse, pero cada uno de estos debe de tener, vamos a mover todo, vamos a moverlo para acá, esto vamos a moverlo para acá, porque hay algo que yo no puse, este por aquí, algo que lo chingas, ponlo por aquí. Hay algo que yo me ahorré, porque siempre nos lo ahorramos, las bases. Entonces, cada uno de estos, este tiene una base, este tendría una base, le voy a poner así, 1, 1, este tendría una base 2, 1, y así. pues, ¿Sí lo ven? Es una matriz cuadrada. A eso le decimos producto diádico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver el producto diádico más importante. entonces, pues, digamos, tres. Ajá. Pero hay un producto diádico que es súper importante, el gradiente. El gradiente, si yo soy eh, tantito cuidadoso, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, ya la voy a escribir así como matriz, ¿no? Esto me queda la parcial de B1 con respecto a X1, la parcial de B1 con respecto a X2, parcial de B1 con respecto a X3, parcial de B2 con respecto a X1, parcial de B2 con respecto a X2, parcial de B3
con respecto a x3 parcial de b 3 con respecto a x1 parcial de b3 con respecto a x2 parcial de b3 con respecto a x3. X1, 2, 3, X1, 2, 3. Bueno, es que la primera me puso B1. Ah, Ajá, la primera es B1, B1, B1. La segunda es B2, B2, B2. Y la tercera es B3, B3, B3. ¿Sale? Cuando ven el gradiente en cálculo vectorial, no lo ven como una matriz. Generalmente, cuando ven el gradiente en cálculo vectorial, lo ven algo parecido a esto. Pues el primero derivado con X, el segundo derivado con Y, el tercero derivado con Z. sí, primero está la expresión guía. De hecho, cuando trabajan el gradiente en cálculo vectorial, muchas veces nada más trabajan, bueno, depende de dónde tomen clases, ¿no? Y cómo esté su curso. Pero muy obviamente es una matriz, no es un vector. Generalmente del gradiente dicen, ay, me da un vector. Cuernos, esa cosa es una matriz al menos. O sea, es un tensor de orden 2. Por eso les expliqué lo de... ¿Sí? Ahí sí no hay contracción. En este producto tensorial no hay contracción. Se queda con el orden que traía. ¿Estamos de acuerdo? Chale, Sí, ya que... Ahora, por qué explicar el gradiente? Bueno, el gradiente es muy importante y en mecánica de fluidos y por ende en transferencia de calor y por ende en turbomáquinas y en todo lo que se les pegue la gana, en fenómenos de transporte, en todos estos, el gradiente aparece continuamente. sí. Y es muy importante para, por ejemplo, uno de los fenómenos más importantes es la rapidez de deformación para determinar esfuerzos. Para determinar esfuerzos en un fluido necesitamos una madre que se llama rapidez de deformación, que le ponemos... Lo que sucede es esto. Nosotros tenemos esto. Bueno, voy a explicarlo desde un poquito más, me voy un poquito más atrás. Entonces vamos a suponer que tenemos un objeto que es un tensor de orden 2. Le voy a decir M. M es un tensor de orden 2. Esto quiere decir que M de I, J debe tener dos subíndices y debe tener dos bases. I, J. ¿Estamos? Pero este tensor de orden 2 yo lo puedo romper en dos partes. Su parte simétrica y su parte antisimétrica. Es decir, yo lo puedo convertir en su parte en S de IJ, espérame, S de IJ más A de IJ. Y ustedes preguntarán, ¿quién es S y quién es A? S de IJ. Esto sería lo mismo. Por ejemplo, esto sí es más fácil explicarlo en matrices. Y aquí les voy a explicar. S le decimos la parte simétrica porque este es M más la transpuesta de M. ¿Sí? Es decir, si estoy en dos dimensiones, este sería M1, 2, no, M1, 1, ay, güey, M1, 1, M2, 1, M1, 2, M2, 2, más, ay, güey, más M1, 1, M1, 2, M2, 1, M2, 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y por qué se llama la parte simétrica? Ah, bueno, aquí le falta un medio, ¿no? Porque la matriz resultante es una matriz simétrica. Sí. Es con un medio y acá está, lo voy a poner acá. A ver, aquí le voy a poner medio. Y entonces me queda
M11 más M11 me queda M11. Ajá. M21 más, esto me queda un medio de M21 más M12. Un medio de M12 más M21. M2. Me queda una matriz simétrica. Pues se llama la parte simétrica de la matriz. ¿Sale? Estoy súper mormado. Y la parte antisimétrica que yo le puse A, que sería un medio M11, M21, M12, M22, menos un medio M11, M12, M21, M22. Ay, güey. Y la parte antisimétrica, si se fijan, el primero me da 0, el otro me da un medio de M21 menos M12, un medio de M12 menos M21 y 0. Este ya no es simétrica, simétrica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí me van siguiendo? ¿Es qué? Sí. Y si yo sumo, chequen, si yo sumo, bueno, aquí, si yo sumo la parte simétrica y la parte antisimétrica, recupero la original. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí me van siguiendo? Por cierto, ya quedan 15 minutos. Bueno, nada, más lo explico y ya ustedes si quieren hacen las operaciones. El gradiente de velocidad también se puede romper en su parte simétrica y en su parte antisimétrica. Entonces, este sería D más, este le ponemos omega. La siguiente sesión platicamos de estos dos. Pero D, la rapidez de deformación, y está definida como un medio de el gradiente de velocidad ah, más la transpuesta del gradiente. Y omega es el tensor de rotaciones. No confundir con las rotaciones que vimos hace rato. Son diferentes, pero están ligadas, de hecho. Están una con otra, están pegadas. Y este es un medio, el gradiente de velocidad, menos la transpuesta del gradiente. La siguiente sesión voy a explicar un poquito más acerca del tensor de rotaciones y el tensor de rapidez de deformación. Es bien importante este tensor de rapidez de deformación. ¿Por qué? Porque los esfuerzos, uno de los grandes aportes de Newton en la mecánica de fluidos fue demostrar que los esfuerzos son función, dependen de la rapidez de deformación, de ese tensor. Y en algo que se llama reología, donde estudiamos los cuerpos deformables, todos los fluidos que se deforman dependen de esa cosa. La cosa es cómo es esa dependencia. En Newton es por medio de una relación lineal, en otros pues ya es una relación más compleja, ¿no? ¿Estamos de acuerdo aquí? Sí. Y la sección, bueno, ahí no la voy a explicar mucho, pero si se fijan, el tensor de rotaciones, si ustedes hacen esas operaciones, ajá, les van a aparecer los rotacionales que vimos hace rato. Va a aparecer ahí. Entonces, digo, no lo voy a hacer, háganlo ustedes de tarea. Para ya irme en la siguiente sesión más rápido.
¿Ok? Entonces es muy importante el tensor. Lo que quiero es el tensor de rapidez de deformación y el tensor de rotaciones. A esto, pues normalmente, pues en notación de subíndice sería D y J, y este sería omega y J. Algo bien importante, bien interesante, a los tensores comúnmente, las matrices, les ponen en los libros de texto. ¿Ven que en los libros de texto antes no se podían escribir las rayitas? O comúnmente no se podían escribir las rayitas encima de las letras para escribir, por ejemplo, un vector. El vector U, no, pues, era muy difícil hacer U y con rayita. Entonces, muchos libros lo que hacen es que si tú tienes una escalar, le ponen solo la U. Un vector le ponen la U, pero la remarcan, queda como en negrita. Un tensor le ponen la mayúscula en negrita. ¿Sale? Entonces, al rotacional, a aquí está. Normalmente le ponemos la letra omega en minúscula. El tensor de rotaciones, que está ligado muy directamente, pues él pone la omega en mayúscula. ¿Sale? No piensen que uno es mayúscula y otro es minúscula, pero son lo mismo. No, cada uno es una cosa diferente. ¿Sale? Pero bueno, pues vamos a dejarla hasta aquí.